Hacer esta animación que vemos en pantalla. Ahorita va a empezar a salir el sol entre las montañas en un color clarito, va a ir aumentando de color hasta que llegue a su posición final. Las aspas del molino están dando vueltas y la nube está pasando justo detrás de las aspas y por delante del sol. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que necesitamos para hacer esta animación. Vamos a necesitar las siguientes imágenes, todas son PNG, a excepción del fondo del paisaje. Las aspas son PNG, necesitamos las aspas de un molino sin fondo. Necesitamos también la estructura del molino, no tiene fondo tampoco. Necesitamos una nube, tampoco tiene fondo. Necesitamos el paisaje, este es JPG, puede ser cualquier paisaje, y vamos a necesitar el recorte de la montaña, que es este, tampoco tiene fondo en esta parte de atrás. Bueno, una vez que tenemos esos elementos, vamos a abrir nuestro programa de Sublime. Abrimos nuestra carpeta y vamos a crear un archivo llamado molino HTML y vamos a crear otro archivo llamado molino CSS, que sería este. Vamos a entender cómo funciona este. Vamos a tener un div que va a ser el fondo, abre en la línea 10 y cierra en la 16. Entonces nosotros sabemos que para hacer una animación dentro de las animaciones se ponen dentro de cajas llamadas div. Vamos a identificarlas de la siguiente manera. Dentro del fondo vamos a poner un div que va a ser ID Sol. Tenemos otro div que va a ser montaña, no le puse la tilde porque para evitar problemas con los nombres. El siguiente div va a ser molino, el siguiente div va a ser aspas y el último div va a ser nube. Entonces todos están dentro del fondo. Ahora vamos a hacer nuestro archivo molino.css y lo vamos a ligar con el head. Entonces lo que vamos a hacer, ahorita voy a volver a hacer la línea, solamente escribimos link y solito lo escribe y le ponemos molino.css. Entonces solito nos escribe, o solito el programa nos escribe la línea. Le damos guardar y vamos a crear nuestro molino. Entonces vamos a empezar a trabajar primero con el fondo. Voy a ir explicando paso por paso. Vamos a hacer primero el fondo. Aquí en el fondo voy a dejar un ancho de 1024 píxeles por un alto de 576. ¿Por qué esas medidas específicas? Bueno, porque mi paisaje, esas son las medidas que tiene, 1024 por 576. Entonces, bueno, voy a poner esas medidas. Luego voy a utilizar un background image URL y voy a poner el paisaje, que es el JPG. Entonces aquí está nuestro paisaje, así se llama el archivo, podemos corroborarlo aquí, paisaje JPG. Luego vamos a poner background repeat, no repeat. Esto es para evitar que el paisaje donde se termine vuelva a empezar. Si fuera por ejemplo una ciudad, entonces sí, vamos a quitarle el repeat para que donde termine vuelva a empezar, ¿no? Aunque se vea como el fondo de las caricaturas de Hanna-Barbera. Luego tenemos el Z-index. El Z-index es como si nosotros tuviéramos capas en Photoshop, o es como si usáramos papel cebolla para hacer nuestros dibujos. Entonces nuestra primera capa, nuestro primer fondo, pues va a ser Z-index 1. Ya tenemos entonces puesto nuestro fondo. Si yo quito todo lo demás, lo único que se va a ver es el fondo de nuestro paisaje. Entonces
ya está puesto. En este momento pueden guardar y ejecutar, y lo único que se va a ver es el fondo. Luego vamos a poner la montaña. ¿Por qué la montaña? Va en el segundo punto, para que nosotros nos ubiquemos. Tiene 1024 de ancho por 576 de alto. Es el mismo tamaño que tiene la montaña. Se fijan acá, ahí está el tamaño. Pero acuérdense que la montaña tiene la parte de arriba sin fondo. No tiene fondo para que se pueda apreciar lo que hay atrás. Background Image montaña. Este sí ya es un PNG para evitar que se vea el fondo. Lo mismo, background repeat, no repeat. Z index 3. Aquí nos estamos volando una capa. El fondo está en 1 y el Z index está en 3. ¿Por qué? Porque entre esta y esta va el sol, pero necesitamos que se vean juntas para poder trabajar con ellas. Y la posición relativa es a menos 130. Vamos a entender a qué nos estamos refiriendo con esto. Le voy a dar por acá F12 para que se pueda ver. Y nosotros tenemos acá la montaña. Tenemos position relative top 130. Lo voy a modificar aquí. Aquí no modifica nada en el archivo original a menos que nosotros queramos. Si yo le pongo 140, subió demasiado. Si yo le pongo 160, subió muchísimo. Le pongo 16 y ya se desfasó. Si se dan cuenta, aquí ya se ve el desfase, se nota bastante. Entonces le vamos a dejar 1 y baja más. Entonces yo voy a subirlo de tal manera que esta montaña quede exactamente a la misma altura que el fondo. Me dijimos que era que menos 130 y ahí quedó perfecto. Quedó exactamente. Por eso utilizamos una posición relativa, porque es relativa con respecto al div en el que estamos trabajando. Y top porque es de abajo hacia arriba, el tanto que separa. Ahora vamos a hacer el div del sol. Aquí está el div del sol. Entonces vamos a trabajar con él. Vamos a poner el sol. Bueno, el sol va a tener un ancho de 130 y un alto de 130. Esas son las medidas de mi sol. ¿Dónde anda? Aquí está. 130 por 130. Y entonces voy a poner background image, URL y el sol. Background repeat, no repeat, Z index 2 para que quede entre el fondo y la montaña. Position relative 0 y left 766. Esto lo dejamos aquí tantito en standby. Ahorita explico esta parte. Estos son los comentarios y aquí le vamos a poner animación del sol. Bueno, vamos a entender cómo está funcionando este sol. Entonces, aquí nos está diciendo que está a 766. Si yo le quito, por ejemplo, aquí el 7, entonces se recorre el sol hacia el otro lado. Entonces la posición que tiene es de izquierda hacia derecha, 766. Y el top no tiene nada porque está pegado prácticamente a la orilla de la ventana. Entonces por eso tiene esa medida. Ahora voy a explicar lo de la animación. Vamos a ponerle un nombre a la animación. Entonces vamos a poner animation, dos puntos, anima sol, 15 segundos, porque el sol pues no sale tan rápido. Podemos ponerle 20. ¿Cuántas veces se va a hacer la animación? Pues una, porque solamente sale el sol y se queda arriba. Luego, ¿qué velocidad va a llevar? Es animation timing function linear, porque el sol no gira, no avanza más rápido, va siempre al mismo paso. Y estas tres líneas son las genéricas. Podemos copiar y pegarlas abajo y agregarle aquí el prefijo de cualquiera de los navegadores que estemos utilizando. Para Chrome y Safari es -WebKit. Para
Firefox es -mos, para Opera es -o y para Edge es -ms. Entonces pues vamos a ponerle el formato para Chrome para que lo ejecutemos en este navegador. Luego vamos a hacer, voy a explicar esta parte. Tenemos aquí este no es el genérico, así nos va a quedar nuestra animación genérica, así. Entonces tenemos @-keyframe animasol. Aquí @keyframe es el formato y este es el nombre de la animación, animasol. Vamos a ir desde hasta y vamos a ponerle aquí le puse el prefijo, vamos a ponerle transform translate en Y desde 380 con opacidad en 0.4 hasta translate Y 10 píxeles con opacidad de 1. La opacidad en 0 es completamente transparente y en 1 es a todo color. Entonces aquí nosotros podemos jugar con la opacidad, puede ser menor, acercándose cada vez más al 0, y puede ser a todo color, acercándonos cada vez más al 1. ¿Por qué desde 380 hasta 10? Porque la ventana de ejecución siempre crecen las Y's hacia abajo. Entonces tiene que empezar en 380, más o menos como a la mitad de la pantalla, y subir hasta 10. Entonces ahí tenemos nosotros que verlo al revés. La pantalla de la computadora generalmente está pues en el cuarto cuadrante. Entonces las Y's crecen hacia abajo. Ahora, este es la animación genérica. La copiamos, la pegamos abajo y entonces hacemos la transformación para nuestro navegador de Chrome. Y así quedaría. Es lo mismo, solamente le agregamos el WebKit. Si su navegador es Mozilla, pues es -mos. Si es Opera, es -o. Y entonces ya quedaría la animación de el sol saliendo atrás de las montañas. Ustedes tendrían que ver si la posición que nosotros le pusimos fue la adecuada. Posteriormente vamos a tener la nube. La nube es de 250 por 180. ¿De dónde sacamos esa medida? De aquí, la nube. 250 por 180. Y también es PNG. Entonces, background image, ya saben, URL nube PNG, no se repite, y la posición relativa. Empezamos en 1330 y en -250. Vamos a ver, y Z index 4. Vamos a ver cómo se ve la nube en ejecución. Entonces tenemos la nube aquí y está en 1330. Aquí podríamos bajarla, pero desaparece. Entonces más o menos ese es el valor que podemos ponerle, un poco más arriba, 1430. 130 ya se fue muy abajo. Entonces tenemos nosotros que ver más o menos la altura en la que queremos que quede nuestra animación. Y empieza en -250 porque si se fijan está escondida de este lado, acá donde se ve la barra, ahí salió, y va a llegar hasta el final. No desaparece, pero cuando termina la imagen. Bueno, y está en el index 4, es decir, va a pasar atrás del molino. Vamos a ver entonces cómo hacer la animación.
Ahora la animación va a ser animación nube o anima nube. Va a correr en 10 segundos. También va a ser infinito. Si se dan cuenta, el anterior, el del sol, fue 1. Una sola vez hace su ejecución el sol. La nube no. La nube le puse infinito porque ahí va a estar dando de vueltas la nube, ¿no? Va a aparecer, sale, vuelve a entrar. Lineal, porque la nube también lleva más o menos la misma velocidad. Copiamos la parte genérica y le agregamos el prefijo de nuestro navegador. Es exactamente lo mismo. Luego vamos a hacer la animación. Aquí está al revés, esta es la genérica y la de arriba es la de el navegador. Bueno, tenemos anima nube y aquí vamos a usar una transformación, transform translate X. El sol, como sube y baja, está en Y. Aquí es translate porque es horizontal la animación, la otra es vertical. Entonces empieza desde menos 250 hasta 1224, que es donde desaparece. Le había dejado 1024, pero entonces la nube solo llega al borde y ahí desaparece. Entonces se ve medio fea, por eso le dejamos 1224, para que salga de la pantalla. Desde menos 250, que es de este lado, hasta 1024, que es de este otro lado de nuestra pantalla. Copiamos la animación, la pegamos abajo y le agregamos el -WebKit para que sea Chrome. Ahora vamos a ver el molino. El molino también es un ID. Acuérdense que cuando tiene el hashtag es porque está haciendo referencia al ID. Aquí dentro de esta cajita estamos guardando la imagen del molino. Entonces, este mide 252 de ancho por 406 de largo. Vamos a comprobarlo. Molino. Efectivamente, este es su tamaño. Entonces ponemos la imagen del molino, lo mismo, no la repetimos, y su posición relativa va a estar en menos 430 a la derecha y en menos 580 a la izquierda. Obviamente esto va a depender del tamaño de sus imágenes, entonces no les va a quedar exactamente igual a la misma altura porque no sabemos el tamaño de sus imágenes. Pero esto es para que nos demos una idea de cómo funciona. Si yo le pongo aquí 30, se va hasta aquella parte. Aquí le doy menos 300, menos 400, menos 500. Ahora si yo lo quiero más arriba o más abajo, entonces miren, ahí está más abajo, pero yo lo quería sobre el pasto. Entonces aquí puede ser, no sé, 90 para que quede exactamente en la orillita entre el pasto y el camino. Bueno, aquí no se guarda nada, recuerden que no se guarda nada a menos que nos guste cómo quedó. Bueno, entonces sí, lo copiamos, así tal cual está, lo copiamos, nos vamos a nuestro Sublime y sustituimos acá el molino por lo que acabamos de copiar en el debug de Chrome. Si no queremos que se modifique, simplemente recargamos la imagen y vuelve a quedar tal cual. Y ahí está mi imagen molino PNG. Esta es la posición que yo le di. Miren, ahí va el sol. Esta es la posición que yo le di y la dejé en un Z-index 5. Este no tiene ninguna animación, entonces no tenemos problema con él. Vamos entonces por las aspas. Las aspas son un cuadro de 250 por 250. De ese tamaño quedaron mis aspas. ¿Dónde están las aspas? Aquí están. 252 por 256, pero yo lo dejé cuadrado. Entonces, ahí quedaron 250 por 250. Y lo mismo, background image, le pongo la imagen, no se repite y es relativo. Y el top y el left están en 990 y 430. Ahora, esos valores que tienen las aspas
nos van a permitir que quede exactamente sobre el molino. Entonces, si yo modifico estas cantidades, pues van a quedar las aspas desfasadas. Miren, ahí están muy abajo, ahí quedaron bien, ahora están aquí muy a la izquierda, muy a la derecha. Entonces ustedes tienen que ver dónde van a acomodar. Acuérdense que las posiciones son top, left, right y bottom. Ustedes deben de trabajar con ello. Como estoy ejecutando en Chrome, el genérico no está sirviendo, miren, está tachado, pero el WebKit es el que está funcionando. Entonces vamos a ver cómo hacer esta animación. Vamos a ponerle aquí anima aspas, son 3 segundos. Si queremos que vayan más rápido, pues le bajamos los segundos, 2 segundos. Y lo mismo, aquí, ¿cuántas veces se va a repetir? Pues es infinito, porque está ahí, vuelta, 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 vuelta. Luego tenemos que va a llevar la misma velocidad. Si nosotros quisiéramos que las aspas primero hicieran a la derecha y luego a la izquierda, pues también se puede, pero se vería raro, ¿no? Pero si estamos, por ejemplo, animando una silla mecedora, entonces sí, tendría que ir hacia adelante y hacia atrás. Y tendríamos que ponerle aquí ¿dónde está? Aquí, animation y la dirección, para decirle que va primero hacia un lado, alternate, para que entonces vaya hacia adelante y hacia atrás. Pero bueno, este no es el caso, entonces eso no lo vamos a poner. Ya saben, copiamos esto, lo pegamos abajo y le ponemos el WebKit para que funcione en Chrome. Luego vamos a hacer nuestra animación. @-keyframe, animamos las aspas desde, va a empezar con una transformación de rotación desde 0 grados hasta 4pi o 720 grados para que dé 2 vueltas y vuelva a empezar, y 2 vueltas y vuelve a empezar. Entonces copiamos esta misma, la pegamos abajo y le agregamos el WebKit para que funcione en Chrome, y entonces ya guardamos nuestra animación y recargamos la página. Miren cómo le bajé la velocidad, le bajé los segundos, aumentó la velocidad de las aspas nada más. Y ahí va subiendo el sol va en la misma posición, va poniéndose más amarillito porque estaba en una opacidad muy pequeña, y ahí pasó la nube. Entonces ya pueden ustedes hacer su propia animación. No es necesario que sea un molino, puede ser, no sé, las ruedas de una bicicleta o de un auto. Entonces ustedes ya pueden hacer su propia actividad. Que vemos en pantalla, ahorita va a salir el sol, tiene una opacidad, va subiendo hasta que se ponga más o menos como a las 11 de la mañana, y ahí se queda fijo. La nube sigue, entra por un costado, desaparece por el otro, y las aspas del molino siguen dando vueltas. Bueno, vamos a ver cómo se hace esta animación y los elementos que vamos a necesitar. Vamos a necesitar las siguientes imágenes, todas son PNG, a excepción del fondo del paisaje. Las aspas son PNG, necesitamos las aspas de un molino sin fondo. Necesitamos también la estructura del molino, no tiene fondo tampoco. Necesitamos una nube, tampoco tiene fondo. Necesitamos el paisaje, este es JPG, puede ser cualquier paisaje, y vamos a necesitar el recorte de la montaña, que es este. Tampoco tiene fondo en esta parte de atrás. Bueno, una vez que tenemos esos elementos, vamos a abrir nuestro programa de Sublime
para que podamos empezar a trabajar con esto. Bien, vamos a abrir el archivo. Donde vamos a hacer o donde vamos a trabajar. Bien, tenemos aquí ya hechas nuestra animación. Vamos a abrir un archivo, en donde vamos a poner abrimos nuestra carpeta y vamos a crear un archivo llamado molino HTML y vamos a crear otro archivo llamado molino CSS, que sería este. Bien, vamos a entender cómo funciona este. Vamos a tener un div que va a ser el fondo, abren la línea 10 y cierran la 16. Entonces nosotros sabemos que para hacer una animación dentro de las animaciones se ponen dentro de cajas llamadas div. Vamos a identificarlas de la siguiente manera. Dentro del fondo vamos a poner un div que va a ser ID Sol. Tenemos otro div que va a ser montaña. No le puse la tilde porque para evitar problemas con los nombres. El siguiente div va a ser molino, el siguiente div va a ser aspas y el último div va a ser nube. Entonces todos están dentro del fondo. Ahora vamos a hacer nuestro archivo molino.css y lo vamos a ligar con el head. Entonces lo que vamos a hacer, ahorita voy a volver a hacer la línea, solamente escribimos link, solito lo escribe y le ponemos molino.css. Entonces solito nos escribe, o solito el programa nos escribe la línea. Le damos guardar y vamos a crear nuestro molino. Entonces vamos a empezar a trabajar primero con el fondo. Voy a ir explicando paso por paso. Vamos a hacer primero el fondo. Aquí en el fondo voy a dejar un ancho de 1024 píxeles por un alto de 576. ¿Por qué esas medidas específicas? Bueno, porque mi paisaje, esas son las medidas que tiene, 1024 por 576. Entonces, bueno, voy a poner esas medidas. Luego voy a utilizar un background image URL y voy a poner el paisaje, que es el JPG. Entonces aquí está nuestro paisaje, así se llama el archivo, podemos corroborarlo aquí, paisaje JPG. Luego vamos a poner background repeat, no repeat. Esto es para evitar que el paisaje donde se termine vuelva a empezar. Si fuera por ejemplo una ciudad, entonces sí, vamos a quitarle el repeat para que donde termine vuelva a empezar, ¿no? Aunque se vea como el fondo de las caricaturas de Hanna-Barbera. Luego tenemos el Z-index. El Z-index es como si nosotros tuviéramos capas en Photoshop, o es como si usáramos papel cebolla para hacer nuestros dibujos. Entonces nuestra primera capa o nuestro primer fondo pues va a ser Z-index 1. Ya tenemos entonces puesto nuestro fondo. Si yo quito todo lo demás, lo único que se va a ver es el fondo de nuestro paisaje. Entonces, bueno, ya está puesto. En este momento pueden guardar y ejecutar y lo único que se va a ver es el fondo. Luego vamos a poner la montaña. ¿Por qué la montaña? Va en el segundo punto para que nosotros nos ubiquemos. Tiene 1024 de ancho por 576 de alto, es el mismo tamaño que tiene la montaña. Se fijan acá, ahí está el tamaño, pero acuérdense que la montaña tiene la parte de arriba sin fondo.
no tiene fondo para que se pueda apreciar lo que hay atrás. Background Image montaña. Este sí ya es un PNG para evitar que se vea el fondo. Lo mismo, background repeat, no repeat, Z index 3. Aquí nos estamos volando una capa. El fondo está en 1 y el Z index está en 3. ¿Por qué? Porque entre esta y esta va el sol, pero necesitamos que se vean juntas para poder trabajar con ellas. Y la posición relativa es a menos 130. Vamos a entender a qué nos estamos refiriendo con esto. Le voy a dar por acá F12 para que se pueda ver. Y nosotros tenemos acá la montaña. Tenemos position relative top 130. Lo voy a modificar aquí. Aquí no modifica nada en el archivo original a menos que nosotros queramos. Si yo le pongo 140, subió demasiado. Si yo le pongo 160, subió muchísimo. Le pongo 16 y ya se desfasó. Si se dan cuenta, aquí ya se ve el desfase, se nota bastante. Entonces le vamos a dejar 1 y baja más. Entonces yo voy a subirlo de tal manera que esta montaña quede exactamente a la misma altura que el fondo. Me dijimos que era que menos 130 y ahí quedó perfecto. Quedó exactamente. Por eso utilizamos una posición relativa, porque es relativa con respecto al div en el que estamos trabajando. Y top porque es de abajo hacia arriba, no, el tanto que separa. Ahora vamos a hacer el div del sol. Aquí está el div del sol. Entonces vamos a trabajar con él. Vamos a poner el sol. Bueno, el sol va a tener un ancho de 130 y un alto de 130. Esas son las medidas de mi sol. ¿Dónde anda? Aquí está. 130 por 130. Y entonces voy a poner background image, URL y el sol. Background repeat, no repeat, Z index 2 para que quede entre el fondo y la montaña. Position relative 0 y left 766. Esto lo dejamos aquí tantito en standby. Ahorita explico esta parte. Estos son los comentarios y aquí le vamos a poner animación del sol. Bueno, vamos a entender cómo está funcionando este sol. Entonces, aquí nos está diciendo que está a 766. Si yo le quito, por ejemplo, aquí el 7, entonces se recorre el sol hacia el otro lado. Entonces la posición que tiene es de izquierda hacia derecha, 766. Y el top no tiene nada porque está pegado prácticamente a la orilla de la ventana. Entonces por eso tiene esa medida. Ahora voy a explicar lo de la animación. Vamos a ponerle un nombre a la animación. Entonces vamos a poner animation, anima sol, 15 segundos, porque el sol pues no sale tan rápido. Podemos ponerle 20. ¿Cuántas veces se va a hacer la animación? Pues una, porque solamente sale el sol y se queda arriba. Luego, ¿qué velocidad va a llevar? Es animation timing function linear, porque el sol no gira, no avanza más rápido, va siempre al mismo paso. Y estas tres líneas son las genéricas. Podemos copiar y pegarlas abajo y agregarle aquí el prefijo de cualquiera de los navegadores que estemos utilizando. Para Chrome y Safari es -WebKit, para Firefox es -Moz, para Opera es -O y para Edge es -MS. Entonces pues vamos a ponerle el formato para Chrome para que lo ejecutemos en este navegador. Luego vamos a hacer, voy a explicar esta parte. Tenemos aquí este no es el genérico,
así. Nos va a quedar nuestra animación genérica así. Entonces tenemos arroba menos keyframe animasol. Aquí arroba keyframe es el formato y este es el nombre de la animación, animasol. Vamos a ir desde hasta y vamos a ponerle aquí le puse el prefijo, vamos a ponerle transform translate en Y desde 380 con opacidad del 0.4 hasta translate Y 10 píxeles con opacidad de 1. La opacidad en 0 es completamente transparente y en 1 es a todo color. Entonces aquí nosotros podemos jugar con la opacidad, puede ser menor, acercándose cada vez más al 0, y puede ser a todo color, acercándonos cada vez más al 1. ¿Por qué desde 380 hasta 10? Porque la ventana de ejecución siempre crecen las Y's hacia abajo. Entonces tiene que empezar en 380 más o menos como a la mitad de la pantalla y subir hasta 10. Entonces ahí tenemos nosotros que verlo al revés. La pantalla de la computadora generalmente está pues en el cuarto cuadrante. Entonces las Y's crecen hacia abajo. Ahora, este es la animación genérica. La copiamos, la pegamos abajo y entonces hacemos la transformación para nuestro navegador de Chrome. Y así quedaría. Es lo mismo, solamente le agregamos el WebKit. Si su navegador es Mozilla, pues es menos Moz. Si es Opera, es menos O. Y entonces ya quedaría la animación de el sol saliendo atrás de las montañas. Ustedes tendrían que ver si la posición que nosotros le pusimos fue la adecuada. Posteriormente vamos a tener la nube. La nube es de 250 por 180. ¿De dónde sacamos esa medida? De aquí, la nube. 250 por 180. Y también es PNG. Entonces, background image, ya saben, URL nube PNG, no se repite, y la posición relativa. Empezamos en 1330 y en menos 250. Vamos a ver, y Z index 4. Vamos a ver cómo se ve la nube en ejecución. Entonces tenemos la nube aquí y está en 1330. Aquí podríamos bajarla, pero desaparece. Entonces más o menos ese es el valor que podemos ponerle, un poco más arriba, 1430. 130 ya se fue muy abajo. Entonces tenemos nosotros que ver más o menos la altura en la que queremos que quede nuestra animación. Y empieza en menos 250 porque si se fijan está escondida de este lado, acá donde se ve la barra, ahí salió. Y va a llegar hasta el final. No desaparece. Cuando termina la imagen. Bueno, y está en el index 4, es decir, va a pasar atrás del molino. Vamos a ver entonces cómo hacer la animación. Ahora la animación va a ser animación nube o anima nube. Va a correr en 10 segundos. También va a ser infinito. Si se dan cuenta, el anterior, el del sol, fue 1. Una sola vez hace su ejecución el sol. La nube no, la nube le puse infinito porque ahí va a estar dando de vueltas la nube, ¿no? Va a aparecer, sale, vuelve a entrar. Lineal, porque la nube también lleva más o menos la misma velocidad.
copiamos la parte genérica y le agregamos el prefijo de nuestro navegador. Es exactamente lo mismo. Luego vamos a hacer la animación. Aquí está al revés, esta es la genérica y la de arriba es la de el navegador. Bueno, tenemos Anima Nube y aquí vamos a usar una transformación, Transform Translate X. El sol como sube y baja está en Y, aquí es Translate porque es horizontal la animación, la otra es vertical. Entonces empieza desde menos 250 hasta 1224, que es donde desaparece. La había dejado 1024, pero entonces la nube solo llega al borde y ahí desaparece. Entonces se ve medio fea, por eso le dejamos 1224, para que salga de la pantalla. Desde menos 250, que es de este lado, hasta 1024, que es de este otro lado de nuestra pantalla. Copiamos la animación, la pegamos abajo y le agregamos el -WebKit para que sea Chrome. Ahora vamos a ver el molino. El molino también es un ID. Acuérdense que cuando tiene el hashtag es porque está haciendo referencia al ID. Aquí dentro de esta cajita estamos guardando la imagen del molino. Entonces, este mide 252 de ancho por 406 de largo. Vamos a comprobarlo. Molino. Efectivamente, este es su tamaño. Entonces ponemos la imagen del molino, lo mismo, no la repetimos, y su posición relativa va a estar en menos 430 a la derecha y en menos 580 a la izquierda. Obviamente esto va a depender del tamaño de sus imágenes, entonces no les va a quedar exactamente igual a la misma altura porque no sabemos el tamaño de sus imágenes. Pero esto es para que nos demos una idea de cómo funciona. Si yo le pongo aquí 30, se va hasta aquella parte. Aquí le doy menos 300, menos 400, menos 500. Ahora si yo lo quiero más arriba o más abajo, entonces miren, ahí está más abajo, pero yo lo quería sobre el pasto. Entonces aquí puede ser, no sé, 90 para que quede exactamente en la orillita entre el pasto y el camino. Bueno, aquí no se guarda nada, recuerden que no se guarda nada a menos que nos guste cómo quedó. Bueno, entonces sí, lo copiamos, así tal cual está, lo copiamos, nos vamos a nuestro Sublime y sustituimos acá el molino por lo que acabamos de copiar en el debug de Chrome. Si no queremos que se modifique, simplemente recargamos la imagen y vuelve a quedar tal cual. Y ahí está mi imagen, molino PNG. Esta es la posición que yo le di. Miren, ahí va el sol. Esta es la posición que yo le di y la dejé en un Z-index 5. Este no tiene ninguna animación, entonces no tenemos problema con él. Vamos entonces por las aspas. Las aspas son un cuadro de 250 por 250. De ese tamaño quedaron mis aspas. ¿Dónde están las aspas? Ahí están. 252 por 256, pero yo lo dejé cuadrado. Entonces, ahí quedaron 250 por 250. Y lo mismo, background image, le pongo la imagen, no se repite y es relativo. Y el top y el left están en 990 y 430. Ahora, esos valores que tienen las aspas nos van a permitir que quede exactamente sobre el molino. Entonces, si yo modifico estas cantidades, pues van a quedar las aspas desfasadas. Miren, ahí están muy abajo, ahí quedaron bien. Ahora están aquí muy a la izquierda, muy a la derecha. Entonces ustedes tienen que ver dónde van a acomodar
Acuérdense que las posiciones son top, left, right y bottom. Ustedes deben de trabajar con ello. Como estoy ejecutando en Chrome, el genérico no está sirviendo, miren, está tachado, pero el WebKit es el que está funcionando. Entonces vamos a ver cómo hacer esta animación. Vamos a ponerle aquí anima aspas, son 3 segundos. Si queremos que vayan más rápido, pues le bajamos los segundos, 2 segundos. Y lo mismo, aquí ¿cuántas veces se va a repetir? Pues es infinito, porque está ahí vuelta, 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 vuelta. Luego tenemos que va a llevar la misma velocidad. Si nosotros quisiéramos que las aspas primero hicieran a la derecha y luego a la izquierda, pues también se puede, pero se vería raro, ¿no? Pero si estamos, por ejemplo, animando una silla mecedora, entonces sí, tendría que ir hacia adelante y hacia atrás. Y tendríamos que ponerle aquí ¿dónde está? Aquí, animation y la dirección, para decirle que va primero hacia un lado, alternate, para que entonces vaya hacia adelante y hacia atrás. Pero bueno, este no es el caso, entonces eso no lo vamos a poner. Ya saben, copiamos esto, lo pegamos abajo y le ponemos el WebKit para que funcione en Chrome. Luego vamos a hacer nuestra animación, @-keyframe, animamos las aspas desde, va a empezar con una transformación de rotación desde 0 grados hasta 4pi o 720 grados, para que dé 2 vueltas y vuelva a empezar, y 2 vueltas y vuelve a empezar. Entonces copiamos esta misma, la pegamos abajo y le agregamos el WebKit para que funcione en Chrome, y entonces ya guardamos nuestra animación y recargamos la página. Miren cómo le bajé la velocidad, le bajé los segundos, aumentó la velocidad de las aspas nada más. Y ahí va subiendo el sol va en la misma posición, va poniéndose más amarillito porque estaba en una opacidad muy pequeña, y ahí pasó la nube. Entonces ya pueden ustedes hacer su propia animación. No es necesario que sea un molino, puede ser, no sé, las ruedas de una bicicleta o de un auto. Entonces ustedes ya pueden hacer su propia actividad.